Comenzamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos está escuchando. Este es un episodio más de Los Desentrenadores. El día de hoy, episodio mega especial porque tenemos nuevamente invitada. Oye, por fin, güey. Porque sí, porque Luisito se puso por fin a trabajar un poco y bueno, empezó a hablar con gente de su mundo, del alto nivel, de entrenadores, bueno, gente con la que se codean ellos y trabaja una invitada de calidad, como es de costumbre en este podcast amateur y sencillo que tenemos acá. Humilde. Hablando de humildad, desde los controles, Raúl. Qué bacán, mira, qué bacán. Lo más contento, aparte de la invitada, en segundo lugar, en el escalafón, que Raúl no tiene micrófono. Ah, verdad. Ahí vamos eso con algo. Eso es lo primero. Que va. Pero sabéis que yo tengo uno en la casa, yo se lo voy a traer, hijito, para que no quede. No, nivel. Algo vamos a hacer. Un micrófono de infantil. De todo que usan los niños. ¿Cómo que graba? Eso mismo. Esa. Los botoncitos. Canta conmigo. Ese. ¿Ah? Me encanta. Sí. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada. Bueno, estamos los mismos de siempre. Por acá Andrés Villalobos, entrenador Andrés en redes sociales. Y el señor Luis Ramírez Román, entrenador Luis en sus redes cada vez más potenciadas y en esteroides redes sociales. Que nos dedicamos a hacer este podcast que son Los Desentrenadores, que también tienen su propia red social ahí, batallando, mostrando cositas y obviamente nos puedes escuchar. Oye, en más las de 1100 seguidores, amigo. Mira. Va subiendo. 1100 seguidores. 1100 seguidores, mira qué grande que estamos. 1000 personas que decidieron en un momento seguir a dos tipejos que hablan de... 2,5, dejemos 2,5. No, mira, es que nosotros hablamos, ¿verdad que se sumó hace poco como locutor? Se lo fue ganando. En off. Se lo fue ganando poco a poco. Sí, el grandísimo, el más grande. El día de hoy nos acompaña Luis, presento? por favor, presenta su presentación como Doña. corresponde. Doña Carla Pedraza. ¿Su edad, doña Carla? 34 años. 34 añitos, Sí. colega. ¿Se No, por favor. Vamos con las cosas importantes. Signo zodiacal. Acuario. Pero Excelente. me cambié a Piscis. Wow, me cambié. Mira, es primera vez que escucho. Buena, me gusta. Bueno, deja de ser acuario. Es primera vez que escucho que alguien dice que se cambia de signo. Me parece. ¿Qué día naciste? El 11 de febrero. Amigo, no tiene micrófono. Ya. Deja de no, hablar. ya, pero me gusta- No ¿Te das cuenta que preguntes. esta es la conversación? Yo ¿Puedes? he tocado una pelota de rugby. Puedes escribir. No tengo micrófono. Ya, por el hombre interno, está hablando de rugby. El hombre está Escribe por hablando interno, mándanos un correo y nosotros damos un memo. Para que nací. la pregunta. Raúl, conducto regular, por favor. Conductor Muy Raúl. bien. Carla Pedraza, 34 años, colega nuestra de la licenciatura en Ciencia de la Actividad Física, con más de 10 años de experiencia en la preparación física de alto rendimiento. Mira, usted estudió un poquito de Ingeniería Civil Industrial, Sí. después pasó como personal trainer y después finalmente le pegó el palo al gato con la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y tiene ya después diplomado en Actividad Física en personas con discapacidad motriz y sensorial y su experiencia laboral, que es bastante extensa. Estoy bajando, compadre, con Amigo, 8 no sé, páginas. Me mandaste el No. currículum y le empecé a descargar y el wifi no dio abasto. No. Entonces está no pude completar la complicado. descarga del currículum. Mira, solamente voy a leer 2024 y 2025. Charlas, conversatorios, seminarios internacionales en clubes y centros deportivos, como las temáticas de mujer en el deporte, historia y sociología, fisiología del ejercicio, psicología deportiva, y tiene un montón de cursos y certificaciones en relación al entrenamiento, al alto rendimiento y también en formación de gimnasio tradicional. Ahí vamos a ir profundizando en cada una de ellas. Antes de darle el pase a nuestra invitada, agradecer la disposición, porque yo hace rato venía psicopateando, suena bastante feo, pero Stalkeando. Stalkeando. Oye, los jóvenes, Y los jóvenes. la gente Los joven de jóvenes. 30 y algo, como es, stalkeando. aura y Sí. todos esos conceptos que... Farmear aura. Ya. Eso es de 20 añeros ya. Eso ya. Ah, ya. Venía viendo sus contenidos en relación al entrenamiento puro y duro, y me llamó la atención que fuese mujer que estuviese divulgando este tipo de contenido de entrenamiento puro y duro con harta evidencia
like. Le escribí, puedes venir a conversar con nosotros. Le mandé quiénes éramos nosotros y dijo sí, pero dedo para arriba de una. Así que muchas gracias por la Me disposición. mandó nuestro Instagram con más de 1000 seguidores. Así que y esto fue la semana pasada y de una semana para la otra ella está acá con nosotros. Carlita, mucho gusto de venir para acá a Los Desentrenadores. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, feliz como ¿Todo bien? siempre. Sí, en la vida hay que estar feliz. Muy bien. ¿Con harta pega? Un relativo, o así. Sube y Como baja. entrenadores, sí. Como somos los entrenadores. Como entrenador, sí. Tal cual. Oye, ¿cómo fue tu experiencia en institutos y universidades? ¿Cómo fue ese vaivén? Bueno, primero estaba en ingeniería y dije, bueno, voy a... Lo mío no es esto. Claro, Le dije a mi papá, sí. papá, ¿sabes qué? Y me dijo, ¿Estás segura, hija? no, me dijo, yo ya sabía. ¿Pero ahí tú ya practicabas deporte? Sí, sí, Ya, ¿qué desde estabas muy haciendo? niña. O sea, que pasé por muchas cosas. O sea, en mi jardín infantil, a los Ya. años ya partíamos con natación, por ejemplo. Ya. Entonces teníamos... En el colegio igual, pasé por hartos talleres deportivos, estuve en gimnasia rítmica, fui cheerleader, Ya. un montón de cosas así. Como- Inquieta, siempre inquieta. Sí. Siempre en algún taller, siempre como en alguna actividad o Sí, entrenando. pero me jugaba mucho en contra que nunca me gustaba que me miraran. Entonces, por ejemplo, Ya. no le avisaba a mi papá cuando habían competencias, cuando habían, no sé, Ya, pero ¿por presentaciones. Porque nunca me gustó como ser tan observada, como que siempre lo vi como algo negativo. De hecho, Ya. hace unos par de años recién como que me dejó de costar que me miraran un poco más en Ya. las pesas, porque estáis sola en la tarima con todos mirándote. Entonces, Claro, no la halterofilia es literal ser el florerito de mesa Sí. Sí, en un momento. todavía me da pánico. Más encima- Que me miren. Y más encima en el momento que tú necesitas estar más concentrada. Ahora, lo que sí, es muy respetuosa de esa competencia en lo que son los silencios y los espacios para que el deportista haga la ejecución. Sí. Al menos. No es como que tenía una barra brava constantemente gritando durante más encima de la ejecución. En ese sentido es como bien respetuoso. Sí. De hecho, cuando uno lleva a alguien, como que le dice antes, como ya, si Hay te preguntas códigos. si quieres como gritar o cosas así a veces, y uno dice, o si te gusta que te griten, que te animen, y es como, mira, si yo ya tomo la barra, Silencio. silencio absoluto, sepulcral. Se corta la música, de hecho, del centro donde se esté realizando la competencia, es bien... Ya, entonces estuviste 2 años de ingeniería y dijiste, vamos a lo que me gusta. Ah, y ahí ya, pasaste entonces- a personal trainer. Para ver si me gustaba primero, porque dije, no Ya. voy a dejar una carrera que es mucho más consolidada en el ámbito financiero, ¿Ya? a algo que quizás voy a terminar en un rincón en un Claro. gimnasio ordenando discos, así como... de hecho, mi papá me dijo, yo no te quiero en un Pacífica. Eso. Y de hecho, él me dijo, tú tienes que ser entrenadora en el CAR o no. Y yo le dije, ya, Ya, pero es vamos que a ahí, llegar. ahí pasa algo muy, no sé, pasa algo muy poco común, que yo hice mucho tiempo clases también en el DUOC, en una carrera técnica profesional, y que la mayoría entra pensando en hacer clases o trabajar en un gimnasio tradicional. ¿Cachai? Tanto hombres como, bueno, los hombres no tanto, los hombres como que se divide un poco, como el musculín y el otro como que quiere ser preparador físico de fútbol. De fútbol. Como Lo por que ahí. hablamos en el capítulo pasado. Clic, clic. Pero las mujeres, o sea, gimnasio tradicional, fue durante los 12 años que hice clases, encontrarme con mujeres que se dedicaran al entrenamiento deportivo, menos del 1%. Sí. Entonces, en tu caso, fue como te lo impusieron, te fuiste dando cuenta tú sola que tú querías trabajar en el mundo del entrenamiento deportivo y no en el gimnasio tradicional. Fue un camino porque inicialmente sí daba clases en gimnasios, como partí mientras estaba estudiando ingeniería, hice algunas certificaciones como ya en spinning, body Ya, pump ya. y esas cosas, y ya estaba como inmersa en dar clases en algunos gimnasios. Ya. Y me gustaba mucho como el tema de la participación social que se genera en las personas, como gente común y silvestre que Exacto. llega y genera sus vínculos, sus círculos, te llegan a contar sus cosas, La se comunidad. celebran los cumpleaños, claro. Me gustaba mucho como ese lado del entrenamiento, pero también sabía que yo era más del área deportiva, o sea, yo practicaba deportes. Como que tú ciclismo, estabas en natación. un medio estabas trabajando para. Claro, me gusta mucho como esa área social, Ujú. pero también sabía que no era como lo que yo quería dedicar quizás toda mi vida, porque en sí académicamente no requiere como tanto estudio, en sí, o la preparación no es tan elevada por lo general. Claro. Pero, y ahí ya pues se fueron abriendo puertas y dando las oportunidades de entrar a trabajar en diferentes selecciones y trabajar. ¿Cuál fue ahí tu un primer poquito. acercamiento con el mundo deportivo? Ahí tenía 2 años. No, me pero acuerdo. cuando tú estabas trabajando, ya cuando estabas en este gimnasio tradicional estudiando,
¿cuál fue tu primer acercamiento al salir del mundo del gimnasio tradicional? Es que yo ahí, por ejemplo, entrenaba deportes. Pues, por ejemplo, igual hice un poco de ciclismo de pista, entonces en el kart, en ese tiempo no existía lo que ahora es Peñalolén. Pues, o sea, Ya. teníamos una pista atrás en el kart que era El velo- cemento, el el velo velo- antiguo, el velo lleno de antiguo. grietas, no había techo, entonces las calles te quemaban, pero Sí. el terror. Entonces siempre estuve como inmersa y era parte de estos centros. Eso, pues. entraste más como deportista. Sí. Entraste como deportista practicando deporte, en este caso. Sí, es que estuve en varios, entonces. Ya. Pero sí, como ya estaba como inmersa en los centros, como en el CAR, en el Talento SEO. deportivo tenés que tener como para estarte No. metiéndote en tantos deportes diferentes. Me llamó mucho la atención que me pasé por varios deportes entrenando a muy buen nivel. Hay que tener un bagaje y una maleta, como hablamos alguna vez, una maleta de movimiento y de capacidades físicas importante para poder. Hice un poquito de ciclismo. Tengo fuerza halterofilia. relativa, como para mi tamaño no se me complica desarrollar la fuerza y tengo amplios rangos de movimiento por genética igual. Pero, y aparte que los he ido trabajando. Claro. Pero eso me facilita un poco el ingresar, pero aprender como la táctica de los deportes me cuesta mucho. ¿Y cuál fue la primera vez que te paraste, una vez ya siendo deportista, te paraste al otro lado, como desde el punto de vista del cuerpo ya técnico, no sé, ya sea como preparadora física, como entrenadora? ¿En qué momento pasó eso? Fue el 2015, estaban los Panamericanos de Toronto y para Panamericanos, Ya. 2015, y se estaba como conformando así como una selección paralímpica. Yo igual tenía ya contactos en el área de Teletón y todo por mi historia de vida en general. Y tú me ahí llamaron... ya, perdón, ¿y tú ya habías hecho el diplomado? No, aún no. Aún. No, Ya. de hecho lo hice por eso, como para estar más preparado. Ya. Bueno, me llamaron a una reunión con el director, quién iba a ser el head coach de esta selección, que ya venía trabajando con los chicos. Me entrevistó, me hizo preguntas como sobre ayudas ergogénicas, como que la gente que sí está inmersa en el deporte conoce. O sea, es como si tú ya practicas un deporte, sabes más o menos qué suplementos se utilizan, el tema del sueño y varias cositas más. Ya. En ese tiempo menos, estamos hablando hace hartos años atrás. ¿Cuánto? En el 2015, hace Ah. 11 años atrás. Y ahí, bueno, quedé en la reunión y todo el tema y me dijo, ya, partimos a por noviembre. Y el objetivo, tenemos el objetivo y yo necesito a alguien que sea plástico. Que pueda él adaptarse a cada deportista y sus caracteres. No como un entrenador que venga a liderar todo y no necesito a alguien que sea más plástico. Y tú cumples con eso, tienes conocimiento, así que démosle. Objetivo era, por ejemplo, en ese momento era ya, tal deportista tiene que tener la marca para Río. Y estaba lejísimo, o sea, un deportista que fumaba en ese momento, en natación, estaba pasadito como por 20 kilos. Y ahí, bueno, tuvimos que irlo como, mira, para alto rendimiento esto no te sirve, tenés que, o te Mira, pones ¿cómo las te pilas, explico? chao. Y claro, en ese momento el técnico no le tenía mucha fe, por lo mismo, por su estilo de vida y su falta de conocimiento y compromiso. Y esta persona empezó a tomar como más vuelito en cuanto al compromiso con el deporte. Ya empezamos con temas de charlas nutricionales. En esos tiempos, por ejemplo, los paralímpicos no tenían nutricionista, no había kinesiólogo, no había nada. O sea, No tenían un equipo detrás. nosotros teníamos una colchoneta que nos prestaban en la piscina. Fin. Y comprábamos un rollo de cinta elástica y le íbamos cortando para que ellos pudieran calentar antes de entrar al agua. Ya. Eso ya era piscina del Estadio Nacional. Sí, la piscina del Que en estadio. esa época, que si no no se me prendían equivoco, las calderas. Eso te decía que en esa época la piscina del Estadio Nacional, si no me equivoco, ya no estaba techada aún. No, si teníamos, depende, por ejemplo, si la de adentro estaba en mantención, tocaba entrenar afuera y ahí así estaban deshidratados por el agua, insolados por el sol, y en la mañana a las 6 de la mañana, en invierno, varias veces tocó sacar a deportistas morados con principios de hipotermia del agua. Sí. Porque Sí. entrábamos a las No, 5:30 de la Saray. mañana, 6, No. Sí, no, lo que pasa es que No. el rigor, y eso fue, imagínate que yo recuerdo haber estado en todo el proceso de Estadio Nacional cuando se fue armando toda la estructura que el día de hoy permite que Estadio Nacional tenga agua a buena temperatura constantemente, invierno y verano y todo lo que significa, pero en esa época llegaba ahí a las 6 de la mañana, saliendo el sol por la cordillera, un espectáculo hermoso de ver, Sí, muy bonito. pero abrigadito, porque sacarse la ropa y tirarse al agua era todo un tema. Y en invierno esa agua no se calienta en ningún momento del día. O sea, da lo mismo que a las 12 del día hubiera sol Claro. arriba, esa agua era un hielo igual, si un volumen de agua que no da para que se caliente con el Y era sol. como, estaban las calderas, pero no no funcionaban. se encendían porque había que ahorrar. Sí, no, las calderas no. No hay financiamiento, gente. O te las prendían y como que Para subía la competencia. temperatura Mm. y después te la apagaban. Como para que man- la famosa quitadita de hielo. Claro,
y de ahí te la dejaban hasta que ya era Volvía insoportable. lleno. Volvía Y lleno. ahí volvían a prenderla para un calentoncito de agua y todo. No te puedo creer. Y para las competencias, que claro, por reglamento el agua tiene que estar a una temperatura X por el Claro. tema, pero era Ya. como solamente... Era el financiamiento que no existía. Sí. La- Entonces ahí empecé a hacer curso de masoterapia porque no teníamos mazo. Pues entonces ya, yo le hago el masaje. Y Ya. ahí empezaste a aprender. Sí, hice el. ¿Y quién el es ese curso- deportista? Alberto Barça. El medallista Sí. Alberto López. Entonces, de hecho, no llegamos a la marca para arriba. Él fue por Wildcard, que es como la invitación que te mandan. Perfecto. Ya. Y la hicimos allá, Ya. la marca. El mínimo. No, llegamos hasta la final. O sea, nosotros llegamos ya, vamos por la Wildcard. pero- Yo pagué todas mis cositas como aparte, porque financiamiento cero. Entonces, fue como, ya, démosle, vamos por Wildcard, a lo que dé. Él ya había participado en Toronto y había tenido un cambio de categoría. De S3 lo habían subido, de S2 lo habían subido a S3. Entonces, el desafío era más complejo porque él era muy borderline, como que estaba justo en el puntaje. Perfecto. Ya. Para natación como que te dan puntajes Por capacidad de movimiento. claro. Entonces, Y aumentó la dificultad de los competidores. muchísimo. Entonces fue ya, lleguemos y quedamos últimos, chapoteemos, pero disfrutemos la experiencia. Claro. Ya. Llegamos y llegar a 3 finales, o sea, las 3 pruebas llegamos a la final. Entonces Perdón, fue... ¿él qué edad tenía ahí? No recuerdo, debía haber tenido unos 30 quizás, 30 y, tú? poco. Y tú también eres muy Muy joven. joven, tenía 25. Alberto debe ser como de nuestra 20 y edad, poco. yo creo. Sí, Sí, él Alberto. tiene 7 años más que yo. Ya, Él tiene 41, debería ya, cumplir. 40. ¿Viste? Ya. Anda por ahí con nosotros. Ya. Y Y... ese después- está trabajando con Cristian Espíndola, ¿no? No, él está ahora. No, Él está ahora, Sí, ya. él aún no aparecía en el panorama. Estaba el head coach en ese momento, que era Nicolás Mafio. Ya, perfecto. Y no había más, o sea... Era porque no había, bueno, efectivamente no había más. Ahora, deportistas tampoco. Sí, estaba Había- la Vale también. La Vale clasificó, no recuerdo si ya fue por clasificación directa o por wildcard. Y la Vale era categoría C8. Y fueron los 2 deportistas de paranatación que representaron ese año. Ya. No, igual fueron bastantes para el desarrollo paralímpico que había en ese momento. O sea, en atletismo igual, O sea, había para varios el chicos. nulo desarrollo e inversión paralímpica que había, O sea, yo creo que lograron un montón de cosas. Ya la participación, ya después meter podio, ya generar marca. De verdad que es tremendo el logro cuando tú me decís, nosotros nos pagamos todo, fuimos invitados, de alguna manera son los que fueron generando la posibilidad de que, como funciona mucho lamentablemente en nuestro país, a través de ya haber generado impacto y ruido, se acercan las marcas, se acercan toda la gente como a brindar apoyo, pero no en el momento previo. Tenéis que o sea, romperla primero. No, y ahí tampoco llegó nadie. Oye, Era pero paralímpico, era como el deporte de los pobrecitos, era como, ay, qué De bien, los pobrecitos. aplaudámosle a los pobrecitos, sí, ay, que se movieron. El deporte de los de la Teletón. Claro, pero igual nosotros entrenábamos triple sesión diaria, o sea, no era como... a Triple mí me pagaban sesión. 40.000 pesos mensuales. eso yo te iba a preguntar. Ese era mi ¿Cuál era prodar, tu- mi prodar eran 40.000 pesos mensuales. Yo para Era llegar, lo que te tocaba. es que Eso te lo teníamos paga- prodar que era como de proyección, no recuerdo de qué era ese prodar, pero a mí me pagaban 40.000 pesos mensuales. Esa lucas salía del deportista a través de Prudar. Sí. Y el deportista te pasaba esas 40 lucas. No, es que lo que pasa es que el deportista cuando tiene un prodar, ese, por ejemplo, ya, tu deportista tiene un prodar de 1 millón de pesos. Claro. Yo tu técnico voy a recibir tu millón intacto, yo voy a recibir, no sé, 200.000. Ah, y el PF va a recibir 100.000. Ya, eso Pero lo determina el Prodar- programa, claro. Claro, el Prodar le paga a todos, directamente a tu cuenta. Directamente, ¿cachai? ya, ya. En esos Ah, tiempos ya. tampoco te pagaban en tu cuenta, entonces uno tenía que ir al banco y pero ya en la mañana, ¿cachai? Era O sea, buscar tus 40 luquitas que básicamente era tu transporte que pagaba. no, te iba en bici para no gastar. no, Para no gastar. No me alcanzaba el sueldo para ir al trabajo. Uy, notable. weón. ¿Sabes que yo creo que todas estas cosas que son como tragicómicas es muy difícil verlo ahora en las generaciones nuevas, que no sé si está bien o está mal, ¿cachai? Como, Es como abusaron de nosotros, es como, abusamos claro, de ellos, como, les falta es calle. aplaudible, pero es como ya no lo hacen los cabros, unos son sacrificados, pero tampoco es con lo correcto, ¿cachai? Como me genera Éticamente. dualidades. Claro. Tampoco es que estuviera bien y que esa es la po, forma weón, de, y la forma de generar un Claro. buen profesional, po, weón. Claro, y de repente igual, no sé, en algunos box igual hacía como el CrossFit Kids y ahí ya me sacaba unas luquitas, seguía haciendo de Que repente sí, el body eso, pump. perdón. Hacían muchas cosas paralelo también. Sí, porque si no, no No, alcanzaba pero- para ¿qué, la más, colación, ¿Qué más hacías en ese tiempo? para pagar las cámaras que pinchaba la bici. ¿Qué más hacías en ese tiempo y cuáles eran los desplazamientos? ¿En dónde Hoy se era, ubicaba cada cosa? A ver, era cuéntame un épico. Por ejemplo, a veces hacía reemplazos en lo que era los 2 de Kennedy. poco. ¿Ya? Y también hacía CrossFit Kids en Pudahuel, ahí al lado del aeropuerto, y me iba en bici. Ya. Vive en el cajón del Maipo. weón. No, vivía en el centro. No, al menos por un punto céntrico, al menos te queda el de pasar. Claro, sí, no, ahí no subía de 45 kilos. Oh, Ni te a par. pasaste.
Y ahí tenías como 2-3 pegas como para... Claro, eran como por horas, claro. De repente tenía reemplazos, salían por aquí y por allá. Y tenía también mis clases fijas con los CrossFit Kids, que eran los fines de semana. Y tú también tu propio entrenamiento también. No, en ese tiempo, bueno, igual tenía mi entrenamiento en estos años, pero lo dejaba mucho de lado, como Ya. lo que era necesario o lo que se alcanzaba con la energía. Igual era joven, yo ahora pienso, no me da. Esos piques en bicicleta. Yo ahora pienso en el puro pique y ya ahí morí. Ya. No me daría para llegar a trabajar. Ya, pues, y vamos a una segunda etapa. Después, ¿qué pasa con tu carrera profesional? ¿Cómo sigue avanzando esto en el tiempo? Bueno, ahí me fui capacitando como... Tampoco me enseñaron nada de clasificación funcional, pero yo ya venía con conocimientos sobre neuro y todo por historias de vida. ¿Ya? Y hice el curso que era online de IPC, que es como el COI, pero paralímpico. ¿Ya? Ya. El International Paralympic Committee tenía su como cursos Sí, su online. formación para su los formación entrenadores. que era como así se clasifica, estos son los puntajes, y ahí uno iba, claro, así funciona la cosa. Ya. Sí, porque en Eh, ese mundo es mucho más complejo con todo lo que tenga que ver con las clasificaciones por deportistas, los puntos que dan los deportistas, la estrategia. Cuéntanos un poco para la los gente que juegos no y todo. está escuchando y que no tiene idea de las clasificaciones para los Juegos Paralímpicos. Bueno, cada deporte tiene, no hay tantos deportes como los olímpicos, pero sí cada deporte tiene sus modalidades y su tipo de discapacidad. Por ejemplo, el judo solamente es para discapacidad visual. Y todo lo que es discapacidad visual también se ve por, ay, no recuerdo el nombre, pero es como la Blind Association, Sí, como la ya. Asociación de Personas con Discapacidad Visual, y tienen categoría 1, 2 y 3. Ya. Es como según si ves borroso, medio movido, es como Claro, 3. Y ahí te clasifica. Claro, y ahí va, y ya si es absoluto es un 1. Entonces judo está B1, B2 y B3. Claro. En natación también tenemos las 3 tipos de discapacidades paralímpicas, que es Ah, ya. intelectual, que es el 14, Sí. las blind, que son de la 11, 12 y 13, y las discapacidades motrices, Motriz. que ahí ya está dividida en 10 En 10. categorías, En del 10. 1 al 10. Claro, Ahí es donde yo encuentro que se vuelve súper complejo reunir de cierta cantidad de competidores para poder hacer la competencia propiamente tal. Claro. Porque, claro, tenéis 10, entonces, no sé. Igual no todos selección. cubren todas las categorías, o sea, todas las Claro. pruebas. Por ejemplo, en natación existen muchísimas pruebas, o sea, 5.000, 100, 250, 400 el combinado. Por ejemplo, el S2 solo tiene 50, 100 y 200. Claro, y ya, muy depende de la determinado y competencia, acotado. a veces también hay espalda. Claro, no hay un 800 en Claro. S2. No, Entonces, no se y hace hay, ese tipo de- claro, y en atletismo pasa lo mismo. No están todas las pruebas en todas las discapacidades. Por Perfecto. ejemplo, el 800 metros no está para la 47, que es la Amanda Serna. Porque Ya. ella era especialista más de medio fondo, tipo 400, 800, pero en su prueba no existía el paralímpico. Po. Entonces corre ahora su especialidad el 400, pero corre solo el 100, 200 y 400. Distancias más cortas. Claro. Entonces, Oye, pero tú estuviste mucho tiempo, 2015 al 2022. hasta el 2023, de hecho, estuve. Harto tiempo ahí. Bien cabrón. Ah, Y como ahí, el y ahí joven. aprendiste un montón. Eso sí, soy una persona súper curiosa, entonces Ya. como ya tenía una hora muerta y yo me voy a ir a ver lo que hacen los de judo, voy a ir a ver lo que hacen los de lucha, y de repente les preguntaba, oye, ¿tú cómo en judo? De repente había un cabro y le decía como, oye, ¿y cómo ustedes entrenan el agarre? Y sacaba sus cosas y mira, nosotros cortamos las solapas de los judois antiguos, y con No. eso armamos armamos unas poleas y las ponemos ahí y practicamos. También como que colgamos los judogi y hacemos dominadas con los judogi, y después iba como con los de gimnasia, oye, ¿ustedes cómo entrenan tal cosa? Y ahí en ese periodo que estabas con Alberto, ¿empezaron a aparecer otros deportistas que Sí. tuvo a trabajar con ellos? Sí, pero igual era bien complejo el tema de los tiempos. Porque entrar a piscina a las 6 de la mañana, ya a las 8 salíamos, era el desayuno en el hotel en esos tiempos, el hotel del CAR igual tenía desayuno para los entrenadores. Económico, era que no sé, no recuerdo cuánto, 2 lucas. Pero era un buffet, o sea, igual tú Sí, podías po. sacar harta comida. Sí, yo comí ahí bien rico. Sí. Sí. Sí, bien completo. Y generoso. Pero Generoso. igual no era tan saludable algunas comidas. Claro. De hecho, ahora, en los últimos, el 2023, de hecho, 2022, un cambio bien bueno en la nutrición. Ahí. Cambio el. No vamos a entrar a detalles de lo que pasó. Pero pasaron cositas. Ah. Muy, muy Chile style. Sí, echaron a todos, solo diré eso. Ah. No quedó ni uno, rodaron cabezas. Y ahí seguiste entonces, por ejemplo acá leo 2020 al 2023, Frank Feliu. No hablemos del que es mi ex. Oh. Corta ahí. Bueno, chicos, vamos cortando esa parte. Yo estoy simplemente leyendo tu CV. Ya, bueno, después te un poco en para powerlifting, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo fue ese salto para allá?
¿Cómo fue? Oh, me encantó. Bueno, conocí a alguien ¿Ya? que era del área, lo conocí hace muchos años atrás ya. ¿Ya? Cabe destacar porque... tú caché como que la jerarquía y todo eso. ¿Ya? Y ¿Tú bueno, soltaste solita la información? por mis conocimientos previos igual de deportes de fuerza, estuvimos ya como viendo el tema de recomendaciones y cosas que le fui dando durante los años previos y ya llegamos como al punto que llegó a subir su ProDar y fue como ya, yo ahora te puedo entrenar por este monto porque al final antes igual el ProDar no era mucho, entonces igual eran 2-4 horas al día que uno podía estar haciendo personalizado. Claro, y que rendían mucho más. Sí, entonces... Y más encima en horarios que finalmente también son los horarios, uno como entrenador sabe que hay horarios que rinden mucho más que otros. Sí, ¿sabes? no, y aparte el sueño, o sea, imagínate, entrar a la piscina a las 6 de la mañana, después desayunar, si tienes una hora libre, entrenar, porque igual el paralímpico exige mucho físico, o sea, yo tenía que subir, bajar sillas de ruedas, desarmar deportistas, amarrarlos de repente en las poleas, ayudarlos a bajar, y yo pesaba 47 kilos, o sea, no era mucho lo que... Yo ahí como columpio para bajar una polea. Claro, el entrenador participa mucho más activamente. Sí, por cuando ejemplo, entrena. Frank hacía aperturas pectorales con las mancuernas de 60 kilos. Y te hacía series de 6, entonces, y yo pesaba menos que la mancuerna, pues, y tenía que llevárselas, porque él, como usaba silla de ruedas, no podía... Claro, era todo un... Había que transportarla. Igual no fue tantas veces eso, porque había un asistente técnico, pero por ejemplo, una vez que se fueron todos de viaje y que yo dije, ya, yo me voy a quedar acá, yo me ofrezco, ya los ayudo a los que quedan en Chile de este viaje, y fue intenso. Por mi tamaño, más que no estar cargando Claro. los discos de 25 de la barra en la banca igual cuesta más, yo encuentro, que en la de sentadilla. Subir la barra, como con el impulso de la cadera, Claro, precisión. Así. pero acá, ahí estaba entrenando sin querer queriendo. Sí, pero igual necesitaba como más, trabajar un poquito más las muñecas, por ejemplo, más preventivo de lesiones. El mundillo de los... Me digo mundillo. El mundillo de los entrenadores o preparadores físicos que trabajan con deportistas a nivel ya profesional. ¿Es cerrado efectivamente? Sí, es que para que... ¿Es muy celoso de los espacios? Así, Mira, ¿no? pasa mucho que te tratan de serruchar mucho el piso. Por ejemplo, un día tú no llegas y está otro entrenador ahí encima de tu deportista diciéndole recomendaciones y cosas, y tu deportista como, no, pero yo lo hago así con mi entrenadora por a veces motivo, pero... Por si cae algo. Claro, y después como que tu deportista dice, oye, te me estás cuidando, y me hacía hacer puras cosas que según él eran mejor, pero en verdad no. O sea, Ya. en el enfoque del deportista, al final uno como entrenador igual sabe cuáles son las necesidades de cada uno, o sea... Alguien no va a llegar en un día a saber todo el currículum de lesiones o las necesidades que tiene tu deportista, tanto emocionales como las físicas. Pero no pierden la oportunidad, digamos, alguno de Sí, estar ahí. o de tratar de hacerte sentir menos, a veces como una vez, no voy a decir quién, pero estábamos en X punto con otro preparador físico que también tenía varios deportistas. Y me dice como... ¿tú cómo calculas como el índice de fatiga para ver cómo están los chicos y todo? Y yo dije, no, nos mando a CK, porque teníamos el laboratorio, el reflotron era los martes y jueves. Entonces, no, CK, vamos viendo ahí cómo andan, y igual uno va teniendo la percepción y los conoce, los que ya conoces hace años y todo el tema. Y me dijo, ya, pero ¿qué porcentaje de tu...? Porque para eso tenían que ser deportistas ProDar, Claro. para poder optar a reflotron. Y me dijo, ya, pero ¿qué porcentaje tú vayas a tener de deportistas ProDar? Y yo le dije, el 100%. Nunca más me saludó, como que me veía y se iba por otro lado. Me doy cuenta que ese mundillo es así. Como que te tratan de pillar, así como... Claro. Oye, y dentro de toda esta, porque después paso a leer cursos y certificaciones, cuando tú, no como venderte, sino que cuál es tu resumen acotado de cuál es tu mejor desempeño, en dónde te mueves tú profesionalmente, si tuvieras que contarle a las personas, ¿cuál es tu especialidad? Ay, es que hice muchas cosas. No, pero hoy. Hoy, exactamente. Hoy más que nada la investigación es lo que quiero especializarme, quiero trabajar más, pero siento que todavía no tengo suficiente bagaje como para decirme, no, soy muy buena en esto, no, cero. Pero creo que en el área paralímpica está mucho muy fuerte por mis conocimientos de tantos años, el tema de las categorías. También he trabajado mucho con personas con lesiones cerebrales o de sistema nervioso central. De hecho, en investigación me dedico a eso, como... estamos trabajando con niños con parálisis cerebral, adolescentes, ahora ya más vamos a entrar un poquito también en ACV. Entonces, ese es como mi área, el mundillo de la neuro y personas con discapacidades neurológicas. Como claro, entrenarlas en claro, todo relacionado ámbito. con la preparación física
en ese tipo de poblaciones. La neurorehabilitación, de hecho, como mi tesis y mis proyectos como que van hacia cómo hacemos que las personas con este tipo de lesiones pasen a ser deportistas, así como a largo plazo, simplemente a veces por participación social, no necesariamente que vayan a ser el próximo campeón mundial, Claro. pero sí que es súper importante para las personas con discapacidad motriz, en este caso que yo me dedico más a esa mantenerse activos socialmente y físicamente. O sea, Oye, ¿y dónde haces todas estas investigaciones? ¿En qué centro, instituciones, clubes? ahora estamos en la Andrés Bello, están ¿Ya? haciendo harta investigación en Ya. Avitil, se llama, con una terapia Ujú. Ya. de neurorehabilitación intensiva, que se basa, básicamente llegan los sujetos, en este caso niños y adolescentes, y tenemos una terapia de 10 días. Los 10 Ahí días, es bien acotado el tiempo. pero son 7 horas continuas, que no hay pausa en la terapia. Nosotros tenemos 20 minutos para ir a comer corriendo y volver, No te entre puedo medio creer. del día, que mientras el niño lava su loza. Es como, el niño come, cuéntanos, igual el almuerzo también es parte de la terapia. Ya. Ya. Entonces, la terapia 7 también... horas. Sí. Y nosotros llegamos antes porque tenemos que armar el tema, las manualidades de los niños que van a hacer, y después tenemos reunión posterior a que a veces dura 2 horas, 3 horas, 1 hora, Como dependiendo. para cerrar el día. Sí. Y hay que hacer un informe cada día. Entonces, igual es bien... Ya, Y ahí ven la evolución después de esos 10 días. Sí, se hace, por ejemplo, el baseline, que es como la muestra cero, que es como, ya, así parte el sujeto, se le hace como FNIRS, que es como cuando le ponen esos cascos de neopreno y ver cómo, cómo funciona su cerebro, no sé si Ya, han visto. perfecto. Y bueno, diferentes rangos de movimiento, varios testeos. Una batería completa de Sí. evaluación. Luego se hacen estos 10 días de terapia intensiva, que claro, se respetan todos los principios del aprendizaje motor. Por ejemplo, el niño o adolescente tiene que tener un vínculo. Ujú. Entonces, hay un tipo de match igual que te hacen los directores con tu niño, pues, con el que te va a tocar estar pegado esos 10 días. Pues. Ya. Que, por ejemplo, yo que soy más activa y todo, me ha tocado más que nada con adolescentes varones. Ya. Que tienden a ser más bajitos. A veces Como en ánimo, como en... No, pero que necesitan a una persona con harta energía. Ya. A veces que tienen mucha energía para balancearle y que el niño no se aburra durante el día, Ya. porque igual también otro de los principios del aprendizaje motor es la sonrisa, el pasarlo bien. Claro. La neuroplasticidad se estimula con eso, entonces como que el tipo de humor también se va a similar, entonces contar chistecitos de repente. Yo llego, por ejemplo, con una hojita, busco en Instagram, y ahora ya que el chat GPT los chistes, pero antes, Ya. al principio no había. Y claro, llego con chistes, por ejemplo, se los pego por las paredes de la universidad, y una de las actividades va a ser de hoy, no sé, si el niño tiene que aprender a subir la escalera, va a subir 3 peldaños y va a encontrar un chiste, y después lo va a poder contar en el almuerzo. Ya. Entonces, como el vincular las actividades es mucho trabajo mental que... Y todo ese formato así de exigente, tanto como para la persona que lo está brindando como para el niño, ¿dura 10 días de corrido? ¿O Hay son- un domingo libre. Ya. Pero nosotros, por ejemplo, igual llegamos a armar las mesas un día antes o 2 días antes, armamos todo el laboratorio, nos pasan el laboratorio sin nada, así... Ya. Y ahí los papás se encargan de llevar... No, nosotros tenemos que llegar, poner los juegos, las mesas, armar Bueno, pero mesas, armar te llevan bancas. al niño, te lo dejan Sí. ahí, tú lo tienes durante todo el día, y eso durante 11 días finalmente, con un Sí. día de descanso en medio. Y ahí termina. Sí, y ahí se hacen nuevamente evaluaciones lo más inmediato posible el término del campamento, que les Claro. para que los niños lo vean como más lúdico. Y después de eso se hace otra testeo, por ejemplo, los 3 meses, y se va haciendo un seguimiento, depende del estudio, porque ahora ya van a empezar a correr más estudios en base a esta terapia. Pero el primero, el de la Nati, que es el que estamos ahora, 3 meses creo, después hasta los 9 meses, si no recuerdo mal, los 6. Ya. Y se va a comparar un grupo de estudio que hace una vez el campamento versus un grupo de estudio que hace 2 veces. Ya. Cómo mejora su funcionalidad en su vida diaria, cuánto se pierde de lo adquirido si es que el niño no asiste a la terapia, porque igual es una terapia que se está investigando desde hace más de 10 años, pero la investigación existe como el semáforo, que es como la luz roja, luz amarilla y luz verde. Luz roja, no, esto no sirve para... Esto te hace mal. Ya de lleno esto te hace mal. La luz amarilla está como podría ser que te haga bien, Claro. pero falta evidencia, o puede ser que te haga mal, pero falta evidencia. Entonces está como la luz amarilla positiva y la luz amarilla negativa. Ya. Y a la luz verde, que hay suficiente evidencia y es basta para decirte esto es bueno, esto sí te va a servir y va a ser Es como una herramienta válida. validada y que es realmente eficiente de manera amplia, no como solamente que va a mejorar un 1%. Entonces esta terapia ya obtuvo la luz verde, y de hecho ya en Francia próximamente probablemente va a empezar a ser financiada por el Estado, así como parte, como un GES, entre Ya. comillas. Entonces se van dando ahí las cositas, es una terapia belga, entonces ahí como expandiendo. Ya.
Y la gracia de la idea es como ver la incidencia de estos días en el futuro y ver como cuánto mejora y cuánto se mantiene, digamos, en el tiempo hasta que empiecen a, comillas, perderse las ganancias adquiridas por el Sí, porque al final el niño campamento. siempre va a estar en terapia. O sea, quizás sea una buena combinación que haga solamente una terapia a la semana, más este campamento cada verano, por ejemplo. Ya. Y no sea necesario que esté 3 días a la semana haciendo kine, ¿cachai? Porque igual es una mezcla de terapia ocupacional con kinesiología. Era la terapia que hacemos, no solamente kine ni solamente... De hecho, todos son juegos, no hay como un... Ya niño, haz 10 repeticiones. No, es como, ya, vamos a lanzar 10 veces esta pelota a tal punto, ¿cachai? Entonces el abordaje igual es multidisciplinario dentro de ese mismo tiempo. Sí, soy la única entrenadora que lo ha hecho. Sí. De hecho, Eso siempre le yo te preguntan iba a mi profe. preguntar ahí, ¿cuál es tu figura ahí en el Andrés Bello? ¿Asistente, profe, No, entrenadora? actualmente estoy como intervencionista en los campamentos. ¿Yo? Y ahora ya también comienzo el máster en neurorehabilitación. Ujú. Y ya también estoy haciendo como todo para el doctorado de ciencias de la rehabilitación. Entonces... Todo bajo el alero del Andrés Bello. Sí. Ya, Es que tenemos un muy buen instituto de ciencias de la rehabilitación. bueno. Bacán. Ah, Entonces, bueno, por tu gestualidad, por cómo... Tío Andrés Bello. Sí me becaron, pero... Hasta Por- becada. Por eso, el canje. No. por tu forma de hablar y... Nos metió y golazo. Lo que Ah, no estás te diciendo, digo. esa es tu área. Eso es lo que realmente como que te apasiona. Sí, es Ahora, que es muy intenso como... De hecho yo, bueno, el 2023 dejé de trabajar en el CAR y fui a hablar en varios laboratorios de varias universidades y decir, mira, yo me quiero dedicar a la investigación. Yo ya no quiero estar más allá. No quiero, o sea, estar de las 6 de la mañana hasta las 4, 5, 6 de la tarde matándote físicamente, que ni siquiera me daban autorización para entrenar en el CAR, ¿cachai? Yo tenía que aparte pagarme un gimnasio. Siendo que me pagaban, o sea, en ese momento ganaba bien, porque tenía igual el mejor prodar de Chile, porque era el del Beto que habíamos ganado el oro en Tokio. Entonces igual no era como que faltaran tanto las lucas, pero sí después terminaba y me tenía que ir a hacer personalizado y estaba trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche con 2 siestitas al día de 20 minutos. Y sentía que ya había llegado como, ¿qué más quiero? O sea, ya ganamos el oro, ya quiero seguir haciendo esto, reventándome hasta la muerte. Sí, porque finalmente es O quiero un buscar otro formato sueño, ¿cachai? súper exigente y sostenerlo en el tiempo es tan desgastante para el deportista como para todo el equipo técnico que está detrás, sobre todo si eres el head coach del Sí, deportista. en ese momento yo partí como PF y claro, el último año ya era head coach, entonces o sea, era la entrenadora, era técnico y sí, era como mentalmente muy agotador, físicamente agotador y mi sueño siempre fue tener un doctorado y hacer investigación. no, Siempre fue, pasaba metida ahí preguntando de repente a los del laboratorio del fisio, al kine, a todos como preguntando más como cositas, era bien curiosa en todo, en los entrenamientos, en todo. Entonces dije, ya, ¿qué quiero hacer investigación? Fui a varias universidades, igual yo por lo mismo, como trabajaba tantas horas, me tardé como 6 años en sacar la carrera, o 7. Entonces yo me titulé recién de licenciatura del 2023. Y ese mismo año con mi tesis fui así a varios laboratorios y dije, mira, esta es mi investigación, es buena porque había sido tomada en deportista de alto rendimiento, cosa que Es y difícil. es muy difícil y es fue una muestra realizada... muy específica. Y fue realizada aparte como en el concentrado a los Juegos para Panamericanos. Entonces era como una muy buena muestra. Y llegué ahí a la UNAV y me dijeron, mira, yo veo tu currículum y veo todo y sí, está bien la investigación y todo. Pero yo te veo más en neurorehabilitación. Ujú. Y yo dije, no, oye, no quiero nada más allá. No, yo no me devuelva para allá, señor, por favor, no. Y me dio un contacto y estuve un mes, quizás 2 meses pensándolo, así como si escribirle este contacto y Ujú. llegué como al área más de la neurorehabilitación y me encantó porque al final había ganado medallas y eso es lo que, por ejemplo, en la entrevista cuando hice para el doctorado, me preguntaron, ¿cómo yo sé que tú no vas a votar como las becas que te vamos a dar el financiamiento para devolverte? Porque ya sabéis lo que se siente estar en lo más alto de los podios, pues, o sea... Claro. Y al final yo les dije, porque con los niños es distinto. Ver que un niño por primera vez, por ejemplo, puede caminar con bastones, que andaba con carrito y ver esa sonrisa, como los ojitos, y saber que va a aportar de toda su vida. Y no Claro. solo a él, a su familia, o sea, la mamá ya no va a tener que andar con el niño con el carrito. Saber que él ahora va a poder entrar a nuevos espacios. Muchos niños ahora sí, de los que trabajé, sí ahora practican deporte, tenis de mesa. Ver como esos cambios que vas gatillando es muy, muy llenador, más que cualquier medalla. La medalla al final como que tú la ganas y estás feliz 3, 4, a veces 5 días. Y después ya estás planificando para la otra. Claro. Y ahora viene el macro, y el macro en alto rendimiento igual es distinto. No es como un macro normal, o sea, tenés que... Se agenda hasta... Es larguísimo. Sí, se hace hasta la agenda del Nutri, del fisiatra, de todo lo que va a hacer en el año el deportista, cada examen. Entonces es bien extenso.
Y claro, o sea, entre ganar una medalla y ver cómo cambiar la vida de alguien es como lo que me decidió como a dar el vuelco para el lado. La otra vez estuve conversando un poco del tema de lo alto rendimiento versus el entrenar personas de alguna manera, vamos a decirlo, la gran masa de personas que son no deportistas de alto rendimiento, deportistas amateur. En nuestro caso es mucho más desde el mundo de personas que quieren mejorar su condición física o que ya tienen algún tipo de patología asociada, ya sea metabólica o alguna dolencia física, no sé, lumbar clásico. Y claro, uno decide en algún momento, más allá de que tú estuviste ahí, te asomaste al mundo del alto rendimiento, lo viviste, obtuviste logros, pero claro, es súper diferente. Y de repente la gente como que tiende a meternos a todos los entrenadores como en la misma bolsa y como que de alguna manera piensan que todos los entrenadores quisiesen llegar al alto rendimiento, que este sería como el fin último y la mayor meta, la cumbre del Everest para todos. Así como que todos los entrenadores, incluso el que está, no sé, que de repente es solamente este entrenador de, como decías tú, del Pacific, su aspiración máxima es el que entrenó que logró la medalla. Y la verdad es que no es así, no es así. Son líneas completamente diferentes porque se aborda no solamente el entrenamiento, sino que como la filosofía con la que veis la vida, que es un poco lo que acabáis de decir. ¿Qué es lo que te llena más a ti? Y que tiene que ver con tus características personales, con tu formación, con las experiencias de vida. Que realmente te define, decir, ¿sabes qué? Yo quiero entrenar personas, sí, pero quiero entrenar personas con estas características porque esto es lo que a mí me llena y este es mi fin último y finalmente aquí este es mi Everest. Y yo logrando esto voy a ser completamente feliz y me voy a sentir completamente realizado y no voy a seguir mirando hacia arriba, pero allá está el entrenador del Olímpico, el que pocos hubiéramos llegado, pero me ha encantado ser, pero no se dio. No funciona así. Como hay que entender, y la gente muchas veces no lo entiende tanto así, lo ve desde afuera y es como, no sé, lo que hacen entrenamiento de fútbol. Siempre volvemos al fútbol como ejemplo, pero como que todos piensan que a lo mejor para todos los entrenadores llegar a ser el entrenador de la selección o de un equipo grande de fútbol es el fin último. Y seguro que hay entrenadores que lo único que quieren es ver cómo los niños se potencian, hacer una escuelita formativa, claro, dedicarse al área formativa, ver que los niños disfruten, que gocen, que la pasen bien, que aprendan y que finalmente tengan una vida muy normal y plena con una pega y que nunca dejen de moverse. Oye, Carla, dentro de lo que dice Andrés, que es como el camino ya cuando uno ya un poco más viejo, pero ¿cuál es tu recomendación para las nuevas camadas, para los nuevos PF que están saliendo, para el área que sea, onda Pacific, volvemos al ejemplo, gimnasio de cadena, rendimiento, investigación? ¿Cuál es tu recomendación frente a lo que tú has recorrido? Yo creo que el vincularse mucho cuando están en la universidad o en el instituto con el área que te llena más. Por ejemplo, ya, si te gusta más el área social, vincúlate más con el profe que es como de esa área y él te puede ir quizás dando unos tipsitos y aparte te puede llevar quizás a esa área y te darte un trabajo, una práctica más asociada ahí. Y siempre estar investigando como Yo creo que en las universidades falta mucho, cuando te pasan metodología de la investigación, aprender a leer realmente un paper. Porque me he encontrado mucho con que hasta en muchos momentos yo ya titulado leía mal un paper. O no sabía la fiabilidad. Ya te decían, no, métete a esta página y ahí busca el código de ese paper, pero nadie lo hace. O sea, no encuentra un paper y dice, voy a buscar el DOI para ver si es que es veraz. No, claro. ¿Cachai? Como el que existe en revistas Q1, Q2, Q3, Q4, todo eso yo creo que en la área académica falta como para que los estudiantes puedan investigar mejor, pero saltando esa parte, el investigar siempre de la manera más fidedigna posible y estar actualizado sobre las cosas que van pasando, porque pasa muy rápido. La ciencia pasa todo rápido, los sesgos a veces son muy grandes, la investigación, cuando son por parte de empresas también, todo lo que te muestran es falso. Oye, Carla, y dentro de todo lo que has contado, ¿dónde entra la halterofilia y el rugby? Por favor. Actualmente. Es que ya ¿En qué momento? He pasado mucho porque deporte. Es rarísimo. Es que bueno, yo tuve un accidente en 2015, me atropellaron una pierna. O sea,
Bueno, es como larga la historia, cortémoslo en que tuve 14 fracturas y muchas roturas de ligamentos. Me tardé 2 años en caminar sin caerme para el lado, como que esa pierna se me trababa. Pero tuve un pololo cuando era, mi primer pololo cuando era más chica, duramos como 5 años, que él jugaba rugby. Ya. Yo no pescaba mucho así como sus cosas, y yo estaba en las mías, yo estaba como... Pero estaba dentro del vocabulario. Claro, y yo no cachaba nada, pero no se me acuerdo que un mundial que era como a las 4 de la mañana y me hacía levantarme para verlo. Yo no veía nada, pero... Entonces ya como que cachaba un poquitito, muy poco, no, nada muy técnico ni nada. Y claro, cuando pasó esto de la pierna, yo nunca había practicado ningún deporte colectivo, o sea... había practicado natación, gimnasia, muchas cosas, pero karate, pero nunca algo como en una cancha. Y ya como al no poder caminar, no poder correr, fue como quiero practicar algo para correr. Quiero correr. Ahora sí quiero. Ahora sí quiero, porque no pude por mucho tiempo. Y claro, logré volver a hacer... Estuve practicando halterofilia con la barra muy liviana todos esos años y no podía desplazar porque no podía saltar. Entonces mi patrón de movimiento fue súper errático. Y al rugby llegué el año pasado y se formó el rugby 15 en Chile, porque antes existía solo el 7, que es el olímpico, que son 7 por lado y es bien, o sea, súper entretenido para los que les gusta. Pero no me gusta tanto a mí. Y bueno, llegó el rugby 15 y ahí dije, ya me voy a poner las pilas con el rugby, ahora que puedo correr, cambiar de direcciones. Y ahí estamos pues formándonos como tercera línea, que es como me dijo mi profe, nos movemos como backs, que son los que corren atrás, driblean. Pero chocamos como forward. O sea, tacleamos mucho, somos como los especialistas en tackle en la cancha. Yo no soy todavía especialista en tackle, lo intento, doy todo lo que puedo. Pero sí, me gusta mucho el contacto, así como los golpes. Y ahí además la halterofilia te ayuda harto para tu entrenamiento. Sí, llevo 11 años empecé. Ya. 11 o 12, no sé. El 2014 empecé. Y actualmente, ¿cuáles son tu agenda? ¿Cómo se mueve en la semana entre lo laboral y lo deportivo? Una semana promedio, cuéntanos un poco. Bueno, con las intervenciones ahí esos meses cambian, pero por ejemplo si vamos a marzo, tengo algunos personalizados online, que hago las planning, mando. Sí. Eso lo hago por lo general en la mañanita temprano, leo los artículos que se van subiendo sobre el área de la ciencia en la que estoy para irme involucrando más. Pero como no soy kine, tampoco tengo la educación base de neurorehabilitación que tienen los compañeros, o sea... Hay que ser bien claro ahí que uno sí puede saber de neuro como entrenador, pero nunca va a ser como el especialista con la carrera de base. Entonces ahí hay que irse educando. Después de eso voy a entrenar pesas. A veces entreno a las 6 de la mañana y a veces entreno a las 9. Y en la tarde hago físico o en rugby o algún deporte de contacto que me ayude para mi tackle, como tengo que mejorarlo para mi posición de juego. O hago físico más como prevención de lesiones. Pero en la mañana halterofilia y en la tarde... Esto es como... que necesitan que lo entrenen. ¿Y dónde estás jugando? En el country, en el Prince of Wales Country Club. Me gusta su pronunciación en inglés, muy buena. Que tengo mucho. En inglés. ¿Y eso dónde? ¿Para quién la queda? Está en La Reina. Hay el Prince of Wales Country Club, el Príncipe de Gales. Está ahí en el Metro Príncipe de Gales. El metro. Maravilloso. Muy bien, muy fácil de llegar. Sí, es bien grande. Está ahí hay golf, hockey, hartos deportes, squash, ¿Y dónde estás entrenando halterofilia? Voy rebotando. Depende de lo que me quede cerca. Estuve varios años entrenando en la casa y tenía un sponsor y todo, como creaba contenido. Pero en la casa no se avanza nada, porque al final igual hay que tirar la barra y todo. Y ahora estoy en un box que me queda ni lejos ni cerca, pero me gusta el ambiente, como lo mismo, como de socializar, de tirar la tallita. Pero ahí tú no trabajas para ese... No. Tú entrenas ahí nomás. Yo entreno. Igual he hecho hace un par de semanas ese reemplazo de halterofilia y todo, pero no trabajo ahí, entreno ahí, la paso bien. Buena. Oye, me queda un tema pendiente que me interesa mucho y preguntarte ahí en primera línea, ¿cómo ves tú y por qué? Te voy a hacer una pregunta personal. ¿Por qué cuesta tanto encontrar una mujer entrenadora deportiva? Todo. Primero, el esfuerzo físico, como les mencionaba, de guardar los discos, sacar la barra. Muchas mujeres no están dispuestas a eso, ni tampoco se les dan los espacios. Como que muchas veces en para powerlifting, asistente técnico era un tipo de como 2 metros que pesaba como gamba 50, ¿cachai? Era como tomaba los discos y ¿era eficiente para su trabajo? Sí, o sea, claro. Mucho más que una mujer chiquitita que se va a demorar mucho en cargar y viene un deportista que tiene que, no sé, hacer 100 kilos, después hace dos repeticiones y tienes que tener la barra lista con 150 el que viene y después bajarla a 100, porque todos están compartiendo la barra y tienes que estarle cargando 5 Hay un tema de exigencia física, tiene mucho sentido.
Por un lado, en el área deportiva, por ejemplo, no sé, el mismo tenis, ir a buscar, traer pelotas. En general, el deporte en sí exige que el entrenador se mueva más que en un gimnasio. En el gimnasio igual tienes que guardar los discos y las mancuernas, pero ahí tú igual decís de repente, ya, en una hora más voy a guardar todo lo que esté tirado. Claro. Pero en el deporte no, pues la exigencia física es súper alta, de ir a buscar cosas, volver, saltar, armar, por ejemplo, en la cancha, poner las vallas, los conos. Y bueno, para una mujer igual es mucho más pesado físicamente, o sea, fisiológicamente que para un hombre. Pero ¿crees también que tiene que ver con que las niñas, cuando son pequeñitas, tú eres una excepción, me dijiste que de los 2 años ya estáis como vinculado con el deporte, ¿crees que todavía hay una brecha entre el acceso o el gusto personal o el incentivo familiar para que las niñas practiquen deporte y eso finalmente repercute en su educación y que quieran entrar en el mundo del entrenamiento deportivo? Sí, yo creo que más que nada, hoy en día hay más niñas que practican deportes de fuerza que eran como Sí. poco frecuentes anteriormente a Sí. esta época, pero por lo general es porque el papá levanta, o la mamá levanta, o el papá juega rugby, entonces la niña va a jugar rugby desde chiquitita, Ya. pero siempre es como por el vínculo familiar, en el caso de la actualidad, no es como que sea muy común que una niña que nunca haya visto, no sé, MMA vaya a clases de boxeo desde los 4 años. Claro, tiene que tener un vínculo directo. Claro, pero y antiguamente era como igual mal visto, por lo general era como la mujer debe ser delicada y hay gente que todavía lo ve así también, pues como... ¿Y por qué crees que esa misma dificultad no es tan dificultoso entrar las mujeres entrenadoras al mundo fitness, al mundo del gimnasio tradicional, que se ve mucho más? No quiero ser sexista, pero en Pero general dígalo. pasa mucho que en ambos géneros se preocupan bastante de su estética física, como O sea, la mujer... sí, claro, es que si hacemos un paralelo es lo mismo, o sea, yo también Sí. lo venía pensando. Como que los Hay hombres más igual se hombres, preocupan... hay más hombres, colegas que trabajan Que en quieren tener gimnasios estos bíceps, tradicionales pero no les salen. masculinos, Ah. claro, son más masculinos y encontramos una menor proporción de entrenadores que están trabajando en el mundo del deporte. Probablemente es la misma proporción entre hombres Sí. y mujeres. Igual es No una tenemos carrera el que no dato- llama tanto a las mujeres en general, pero sí efectivamente, no sé, de 10 que entran a una carrera de deporte, probablemente solo 2 o 3 se dediquen al deporte y las otras se dediquen más a la fitness. Claro. La verdad es que no lo sé. ¿Tú tienes más colegas? ¿Ves? Eso. El mundo se compone de cuánto en relación a lo que ves, sobre todo cuando estaba en el mundo más del alto rendimiento, mujeres que estuvieran como pares tuyos. Que Preparador físico en el CAR de los años que yo estuve no hubo ninguna otra. Ninguna, ni siquiera una. Ahí va. Está el dato duro. Ahí va. Bueno, se respondió. Técnicos habían mujeres en gimnasia, en la selección femenina. En la masculina no, había un hombre. Listo. Y también había una, la de sincro, la de nado sincronizado también Ya, era mujer. Listo. Que esa estaba en piscina, ni siquiera estaba en el CAR, así que no sé si cuenta. Claro. Pero sí, era Pero muy poco. preparadores físicos. Preparador físico no había, por lo menos los años hasta el 2023 que estuve yo, no habían más. ¿Tú has formado a alguien, así como más chico que tú, que empieza a inquietarse y preguntarse como, oye, recomendaciones, libros, alguien que tú digas que va siguiendo tu ejemplo? No. ¿Te gustaría Sí, quizás sí, me gusta el área académica. tener un joven Padawan o una joven Padawan así como... Sí, sería entretenido, pero Sí. no, por lo general me preguntan hartos consejos, me escriben harto para preguntarme cosas y claro, les mando el artículo y todo, pero no tengo un Padawan. No. O una. Una Sí, mejor, po, una una que esté Padawan. fuerte. Ah, Oye, que no le y- quiero cargar la barra, que me cargue la barra. Y dentro de lo mismo que hemos hablado, como haciendo como un resumen, ¿qué apuntas aparte de lo que nombraste de la investigación, sino como el desarrollo más social y más vinculado al entrenamiento de las mujeres? ¿Cómo ves tú también ese desarrollo de la mujer en el gimnasio, ya sea fitness o sea deporte? Es que hay muchos sesgos en la evidencia que hay, es como por ejemplo, ya si tú te pones a leer investigaciones científicas, hablan, no sé, ya del ciclo y tales mujeres cuando andan en sus días y bla, bla, bla. Pero ahí te dicen, después te pones a leer, incluso en ResearchGate, tú le puedes preguntar directamente al autor del artículo, oye, estas mujeres llevaron control de si tomaban hormonas anticonceptivas o no. O, sí, pero todas tomaban anticonceptivos, ya, entonces no tenían un periodo real. O sea, estábamos leyendo un artículo que quizás leyeron 8.000 personas en evidencia que vale nada, pues, o sea, no hay nada veraz o hay muy poca información veraz en la ciencia de la mujer, así que no hay como todavía un camino a seguir más que las que yo ya no estoy en esa área, yo ya estoy como más en la área de la neuro, pero sí las que se dediquen al área como la investigación de la mujer, que sea un poco más dura la investigación, que sea ¿Cómo más es seria.
tu opinión acerca del ciclo menstrual y el entrenamiento? Es muy individual, o sea, cada mujer es muy distinta. Y también va a variar, por ejemplo, una mujer tiene ciertos flujos como de fuerza, pero ponte en el corte de peso. Va a variar porque probablemente su periodo ya no va a ser si siempre era de 28, puede que sea de 38. Es muy variable, no hay cómo especificarlo porque cada una es distinta. Pues no. Lo que sí, por ejemplo, suele pasar mucho, que como que el primer o segundo día de tu periodo tú no tienes muchas ganas de entrenar, pero yo he visto mucho que sacan su PR, por ejemplo. Y no tenés ganas de nada, o sea, tú sentís como voy a entrenar solo por obligación. Claro. Y de repente, PR. Claro. Pero, y también que hay periodos que están más laxa, por ejemplo. Sí. Que están mucho más flexibles, entonces correr, por ejemplo, en cambio de dirección a lo loco no vendría siendo una buena idea para tu ligamento cruzado anterior. La evidencia de corte y ligamento cruzado anterior de la rodilla coincide con esos periodos. Con el aumento de la relaxina, que los ligamentos se ponen más flexibles y los tendones, entonces no hay tanta estabilidad en articulaciones bicondilares y los dedos, las rodillas, todo lo que es como que solo se flecta y se extiende. Claro, o sea, imagínate que eso es como un mundo bien tabú, imagínate que el entrenador es hombre, ¿qué información te va a dar un grupo de, no sé, fútbol femenino, por ejemplo? Es que información súper relevante, po. Sí, aparte casi todos los entrenadores son hombres porque la escuela que viene es como, ¿cuántas mujeres entrenadoras hay, no sé, en básquet? Muy pocas, po. De hecho, una vez hablaba con una amiga que era seleccionada de básquet y le pregunté sobre esto, po. Oye, ¿y tú que has sido seleccionada y estado en selecciones importantes como deportista pagada y todo el tema? ¿Cuántos entrenadores has tenido que te preguntan o que siguen a las chicas en general en el ciclo? Una vez tuve uno que nos preguntaba nomás así como... ¿Cómo te sentís? Oye, ¿cómo te sentís? Claro, que le avisaron. ¿Cómo estás tú? Sí. Pero avísame cualquier cosa. En rugby, por ejemplo, uno ve que en equipos grandes como en Inglaterra sí tienen como su agendita y ponen en qué día están, los síntomas que van sintiendo y casi eso como, se sube. Casi como información tan relevante que debería estar como expuesta en un calendario, qué día y quiénes estamos y qué fase están, para saber cómo vamos a tratar a... Igual otro tema súper cómo se va a abordar el entrenamiento a cada uno. Es el uso de los anticonceptivos como para aumentar tu rendimiento. Por ejemplo, lo mismo que decíamos de la relaxina, están más laxa, entonces me voy a ir a un partido de contacto en, no sé, básquet, handball, que tienen mucho choque, caigo con una rodilla doblada de juego, entonces voy a cortarla. Voy a estar 6 meses tomando anticonceptivos sin que pase nada por mi cuerpo y voy a rendir súper bien para este torneo. Entonces me voy a preparar así, voy a llegar bien y después de eso voy a cortar los anticonceptivos. Claro. Y toman específicamente ciertas hormonas que igual ayudan a aumentar un poquito el rendimiento. Pero pasan todavía como por debajo... Claro. Es que tampoco está, como es tan tabú, todavía tampoco está en el tema del doping, pues no hay como una... No está tan estudiado como para llegar a la conclusión. No hay una tabulación de qué hormonas usan las mujeres que les puede ayudar y hay algunas como que dicen, con esta me siento más fuerte, con esta no, con esta me sube, no sé, la ansiedad y como más, entonces sube peso, bajo el rendimiento, etcétera. Pero sí es un mundo el tema como de las hormonas femeninas que se utilizan, también en los deportes de corte de peso, o sea, tomo las pastillas para que no me lleguen ese día, porque peso menos. Por ejemplo, algunas mujeres retenemos 1 kilo, 2 kilos de inflamación, entonces imagínate en pesaje, estuviste muerto de hambre, te deshidrataste todo y ese día subiste 1 kilo más, descalificada. Entonces ya mejor no le voy a cortar el ciclo de las pastillas para que no me llegue esa semana de competencia y andar bien, no andar hinchado. Entonces sí se usa mucho el tema como de jugar con las hormonas. No, pero como no está suficientemente estudiado... Yo nunca lo he hecho, pero sí. Ni siquiera llega a estar regulado. Esto para mí es uno de los millones de temas, millones de aristas que hace fundamental que la mujer entre como profesional al mundo del entrenamiento deportivo. Claro. Desde la cercanía, desde las emociones, desde la mirada, desde cómo una mujer ve el entrenamiento y ve la vinculación con deportistas. O sea, yo he tenido que aprender muchísimo sobre mi relación con niñas, porque yo entreno muchas niñas de patinaje artístico y es una mirada completamente distinta de la cual yo me formé y me gustaba el fútbol. Yo fui preparador físico de fútbol mucho tiempo, entonces di un salto y pasé así como pum, pandemia, como que hubo un... Claro. Es como antes y después de Cristo. Personaje. Claro, prepandemia. Claro, es como prepandemia, postpandemia y de repente salto, pum, patinaje artístico. Y las niñas se sienten mal y después tienen más energía y después andan más cariñosas y después no te pescan, es como... No, y después fui papá y soy papá de 2 niñas, entonces es como ir aprendiendo sobre todo un mundo que era muy desconocido para mí. Y para mí encontrar entrenadoras desde el mundo del mundo deportivo es bacán, porque
es otra mirada. A mí me pasa igual como que yo soy muy de tener mucho contacto con hombres, más que nada así como de que en mi vida fui desarrollándome igual en un mundo que no era tan femenino. Ujú. Por ejemplo, siempre me gustó mucho el fierro, ¿por qué? Porque soy chiquitita, no se nota acá, pero mido 1,56. Entonces, siempre fui escuálida, como chiquitita. Y si quería rendir bien o tenía que meter más peso, más gimnasio, más peso, ser más fuerte. Ujú. Entonces, y ahí quién estaba el hombre. Muchas mujeres no se animaban, no, me voy a poner musculosa. Yo quería ponerme musculosa. Claro. A los 15 yo estaba ahí, métale fierro. A los 14 ya estaba haciendo, no sé, pues, series de 20 con más de mi peso en sentadilla. Ujú. O 15, no me acuerdo, era chica. Entonces, claro, siempre me vinculé más con los hombres. Entonces ahora el entrar como en equipos femeninos de rugby, por ejemplo, hay algunas que me ha tocado que es un tema que le pregunté su peso. Mientras que Claro. yo vengo de las pesas, como ¿cuánto pesáis? 63. Ah, soy categoría 63, buena. No es un Muy tema. normalizado. Es Claro. como, oye, Es un dato, es solo un dato. Sí, es como, oye, ¿cuánto pesáis? 70. Ah, entonces tú eres más fuerte en teoría por tu peso, tu tamaño, ¿cachai? Ujú. Y acá, me dijo gorda. ¿Cachai? Claro. No todos no estoy diciendo que todas, pero por ejemplo, en un caso me pasó, entonces es como, para mí que vengo como de un mundo donde se normaliza como fisiológicamente la información que tú estás entregando a mundos que es como de personas como más sensibles a cierta información, no me cuesta entenderlo e integrarlo igual. Claro, porque tú llegas a un mundo donde realmente empezamos con preguntas que pueden resultar incómodas como, ya, perfecto, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto pesas? ¿Cuándo menstruas? No, entonces, chuta, pero yo vengo a entrenar, te van a decir. Sí, necesito saber cuánto pesas, necesito saber cuándo menstruas. Si tomas hormonas, si usas Claro. preservativo masculino. Claro. ¿Te cuida o no te cuida? ¿Está en un tratamiento? Perfecto. Dame datos que resultan ser datos, Sí, o por no más que ejemplo, eso. sí, por ejemplo. No hay alto rendimiento, más información. Sí, o sea, eres activa sexualmente, No, todo un el montón de tema, tienes que información. tener esa información porque al final también, por ejemplo, en precompetencia también hay protocolos que seguir, pues, o sea, Claro. hasta en ese tema uno se involucra con el deporte y te dice, oye, ya, pero con tu Chántate. pareja, Cuídate. Chántate. calmado, Chántate. tranquilo. Yo sé que está linda la niña, pero tenemos competencia. Te me calmas. Sí, sosiégate, andate para tu pieza. Ahí no encerráis en la pieza del car. Abuela. Sí, agüita la nomás. Entonces sí, pues uno entra como en un mundo muy personal que para el mundo que no es como del alto rendimiento y que no lo comprende como simplemente información fisiológica para el aumento del rendimiento o conocimiento del deportista o de la persona en sí, pueden ser datos súper sensibles, po. Y a uno le cuesta ir como saliendo de eso, Sí. cuando ya está como normalizado, po. O sea, Claro. no- Ahora, que es una normalización súper saludable, la verdad, pues si es datos, si hay información. Es información con la que yo puedo construir algo mucho más individual y personalizado. No es un dato tampoco que quiero saber por de curiosito que soy. Información válida. Pero claro, la gente no lo entiende así, es más pudorosa. Bueno, como para ir cerrando, yo creo que la gran conclusión de esta conversación es como, bueno, aparte de la gran experiencia que tienes tú en Euro y en Paralímpico, en el mundo paralímpico, es como seguir promoviendo el desarrollo y disminuyendo la brecha del entrenamiento, del deporte de las niñas, y esas niñas probablemente van a ser futuras entrenadoras, dueñas de un club, profe de halterofilia, profe de rugby, y cada vez va a haber más presencia femenina y va a ir aumentando esta participación que tú viste, yo he visto que es muy poca no sé, en el grupo de preparación física de 40, no sé, 25, 30 son hombres, las otras son mujeres, y de esas mujeres 9 quieren estar en el mundo del fitness y una del entrenamiento deportivo. ¿Cachai? Eso, Andresito, ¿usted? ¿Cuál es su conclusión? Mi conclusión es que hay algo que me encantó de tu personalidad, efectivamente, que es, has buscado cómo ir entrando a diferentes mundos y siento que es algo que ojalá se transmita mucho a otras generaciones. Si tengo la curiosidad por algo, o sea, yo creo que fuiste, hola, yo quiero ver cómo lo hacen acá y a ver si puedo aprender algo. Eso le falta un montón a los nuevos estudiantes o a los muchachos que están entrando a este mundo de la preparación física, del deporte en general, del entrenamiento, y que es muy, muy necesario porque nuestra profesión tiene dos grandes pilares
importantísimos. Y uno sí es la academia, es fórmate, es lo que siempre hemos dicho, estudia en algún lugar, en tu caso investiga, lee, profesionalízate, pero el otro, que no es menos importante, es la experiencia. Y mientras más experiencias vayan teniendo, es mejor. En tu caso, te ha permitido moverte en el alto rendimiento, te ha permitido moverte ahora hacia todo lo que es la parte más neurológica, el trabajo con personas que tienen diferentes tipos de discapacidad, que te permite extraer cosas de tus experiencias anteriores y llevarla a este nuevo mundo, que es pura ganancia. Es pura ganancia, es puro conocer, es puro conversar con personas, entender qué es lo que les pasa. Hay que ser Hay que ser busquilla. Entonces, eso me encantó de un poco, que tiene que ver más con la personalidad muchas veces, ojo con eso, no. Es difícil educarle a alguien a que sea así, tiene que ver con la personalidad, pero era a mi parecer un gran ejemplo de profesional de que hay que golpear puertas, hay que preguntar. Quiero estudiar un doctorado porque quiero estudiar, quiero investigar, quiero aportar desde la investigación. Ya, pero tenéis que hacer todo esto antes. Y ahí está, sabiendo que vais a estar... Hizo un camino largo. Sabéis que vais a estar 2 años, al menos, estudiando todo lo que te están pidiendo para cumplir, para llegar a la base, para poder hacer un doctorado, para poder investigar y aportar desde la investigación. Ojalá, yo te lo digo, no te me pierdas como profesional solo en el área de la investigación, así que es muy encerrada y que sigáis saliendo a entrenar gente, a personas, claro, ya sea online o presencial, porque las características como histriónicas y la forma en que abordas la ejecución de los entrenamientos, creo que es algo que ojalá que no se pierda detrás del computador y leyendo mucho paper, porque aporta un montón a otras generaciones, tanto de deportistas como de profesionales, que pueden ver en ti y decir, oye, qué bacán, está estudiando, es doctora, esto, logró toda esta investigación, pero al mismo tiempo está aquí en el campo, ¿ya? Que es un poco lo que, de alguna manera, creo que es la mejor forma de ser un profesional en esta área, no perder el contacto con el campo, con las personas, mientras estáis formándote académicamente todo lo que quieras al mejor nivel posible. Y al final el conocimiento es para compartirlo, o sea, la idea no es quedarse tampoco encerrado, sino que se sepan más personas. Por lo mismo, mi tipo de contenido es como, básicamente yo me grabo entrenando y voy leyendo un paper, voy recibiendo el paper. Entonces, ¿tu Instagram cuál es? Eso, Carla.trainer. Carla.trainer. ¿Sí? Con C. Carla con C. Carla.trainer en Instagram, ahí la pueden encontrar, efectivamente su contenido. Un contenido que subiste hace poco era el del que hablamos el capítulo anterior, que tenía que ver con... entorno social. ¿No? Formativo, era... cómo se formaban pequeños deportistas. Ya sí, como políticas públicas igual que abordan el... Exacto, es un poco lo que hablamos en el capítulo anterior. Entonces, ahí tiene su red social, tiene su fanaticada, ella tiene su fanaticada ahí, que la sigue, tiene su fanaticada. Y que siga subiendo contenido nomás. Y eso es bueno porque significa que está llegando a harta gente con muy buen aporte. Carla, muchas gracias nuevamente por aceptar esta rápida invitación. Espero que haya sido una conversación grata para ti y ojalá mantener el contacto. Sí. ¿Cómo lo pasaste tú? Todo bueno. ¿Todo bueno? ¿Se pasó bien? Sí, todo entretenido. Se pasó bien. Sí, esas como conversaciones ñoñas que se pasan bien. Sí. Somos los ñoños del carrete, como que se quedan en un rincón conversando. Que entran en foco y no los sacaste más. Sí. No, sí. Sí. No, Raulito, ¿cómo lo pasó usted? No tiene micrófono. Gracias. Muchas gracias, Raulito. Dice Raúl que lo pasó bien, que está muy contento y que sí, lo denota. Devuélvale el micrófono, dice. Está muy contento y que les manda saluditos a todos. A ver, cierra nomás, don Andrés. ¿Dónde nos encontramos? Muy bien, gente. Muchas gracias por prestar la oreja el día de hoy a este episodio con nuestra gran invitada. Estamos en Efuerza, ubicado en Barrio Bellavista. Acá nos puede encontrar para entrenar, mejorar su condición física y además pasarlo muy bien, que es parte importante de entrenar y moverse. También puede encontrar al señor Luis Ramírez Román allá en Te Mueves, en lo que es Providencia Alto. Nosotros estamos acá en Providencia Abajo. Tirado a Santiago Centro, pero bueno, aquí estamos dando pelea. Y nos pueden encontrar obviamente en las redes sociales y escuchar este lindo podcast. Llevamos 2 capitulazos, amigo, al hilo. YouTube, me preocupa. Yo siento que el que viene va a ser horrendo. Sí, no podemos tener tantos buenos capítulos seguidos. No, estamos en una racha formidable.
Muy bien, eso. Muchas gracias por prestar la oreja, escucharnos. Espero que les haya gustado un montón. Muchas gracias, Carla, por tu participación el día de hoy. Gracias, Raulito, por la técnica, como siempre. Un abrazo a todos, que estén súper bien. Chau.